Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar, la hora en el que me estén viendo. Mucho gusto, bienvenidos al canal de Historia de Guatemala. Breve recapitulación, estamos revisando el libro de la licenciada Mercedes Flores y del licenciado Wotsbeli Arriaga Ureta, que se denomina Historia de Guatemala. Para empezar con el capítulo 1, pues tengo que decirles, en este caso es bastante extenso porque contiene como información muy específica, así que sin más perder el tiempo, pues empezamos. Los conceptos sobre la historia. ¿Qué es la historia? El significado de historia se refiere tanto a la disciplina de las ciencias sociales, que estudia y relata acontecimientos pasados de la humanidad. Acá lo que tenemos que recordar simplemente es qué es historia, disciplina, que estudia y relata acontecimientos pasados de la humanidad. Eso es todo. La palabra historia deriva del latín historia. También la palabra tiene que ver con el hecho de que una persona o acontecimiento deje huella. Esto tenemos que recordarlo ya que es bastante importante. El objetivo de la historia es aportar conocimiento que ocurrió en el pasado para comprender lo que ocurre en el presente y en la medida de lo posible prevenir lo que ocurrirá en el futuro. Ahora bien, algunos datos interesantes. La historia es una herramienta que permite el reconocimiento crítico de la diversidad y las tradiciones que nos rodean. También podemos mencionar que como disciplina abre las puertas para encaminar a las personas a conocerse como individuos y como parte de un grupo social. Entonces, en cristiano, por ejemplo, cuando nosotros sabemos historia, pues entonces nos podemos sentir como un poco más identificados de por qué estamos en donde estamos, de dónde provenimos y todo esto, ¿verdad? Entonces es más sencillo. Los tipos de historia pueden ser cuatro. En este caso sería narrativa, cuando se limita a narrar los hechos, atendiendo principalmente a la veracidad y estilo de la exposición. Pragmática, cuando el historiador no se limite a la simple exposición de los hechos, sino que trata de sacar de ellos provechosas enseñanzas para el presente y el porvenir, concibiendo la historia como maestra de la vida. Genética, cuando la principal finalidad del historiador es buscar las causas y el origen de los hechos. Y filosofía de la historia, esta se constituye por la investigación de las leyes generales que presiden el desenvolvimiento de la humanidad. Las fuentes de la historia se definen como medios para llegar al conocimiento de los hechos e instituciones del pasado, y estas se ven divididas entre restos y tradiciones. Por ejemplo, los restos pueden ser armas, trajes, instrumentos, documentos, etcétera, de una época tuviera un carácter conmemorativo o no. En este caso, pues yo pegué por acá una imagen de unas ametralladoras que fueron utilizadas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y también una granada. Como ustedes podrán estar observando, acá esta se encuentra en un estado de mucha deterioración, y pues en este caso eso sería un ejemplo, por ejemplo, de restos. Ahora bien, de tradiciones tenemos un cuadro orales como una leyenda, un romance y escritas como obras históricas o literales de una época, por ejemplo la leyenda del sombrerón, que se catalogiza por ser, por ejemplo, de origen guatemalteco, y ha sido algo que se ha pasado de generación en generación. Las obras históricas que directamente dan noticias de un hecho o de una época reciben distintos nombres, por ejemplo, efemérides, aniversario de sucesos pasados, diarios, relación en las que los sucesos están registrados cada día, anales, relación en la que los hechos ocurridos se cuentan por años, cronicones, son relaciones breves semejantes a los anales y fueron muy empleados en la Edad Media. Memorias son relatos escritos de una manera privada y sin intención de que pasaran a la posteridad, en los que el autor refiere sucesos acontecidos en su época, por ejemplo. En este caso, vamos a hacer una breve pausa acá en Memorias. No sé si ustedes, bueno, tendrán más o menos, bueno, hayan tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, BoJack Horseman, que es una serie animada que está en Netflix, ustedes la pueden buscar. En esta serie, pues el caballo, que es Bojack, busca lo que viene siendo como hacer un libro de sí mismo, de sus memorias. Entonces contrata a una escritora fantasma. Eso puede ser como lo que estamos viendo por acá, ¿verdad? Crónicas son relatos ordenados cronológicamente que abarcan un espacio limitado de tiempo, como uno o varios reinados. Y biografía es la relación historia de la vida de una persona. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, presidente Otto Pérez Molina, presidente Jimmy Morales, presidente Yamatei, nos aparece como bueno, una historia de su vida, ¿verdad? Entonces eso sería la biografía. Las ciencias auxiliares. Por la complejidad de su contenido, la historia necesita el auxilio de otras ciencias. La geografía, que es en dónde suceden las cosas, y la cronología, cuándo. Estas dos ciencias son llamados los ojos de la historia. Esto es muy importante, los ojos de la historia. También tenemos, por ejemplo, la ayuda de la arqueología, que estudia los monumentos del pasado. En este caso, pues yo puse por acá los monumentos que están en Tikal. También la paleografía enseña a leer los documentos antiguos escritos en papiro, pergamino, papel, etcétera.
Por acá tengo esta imagen también. Epigrafía enseña a leer las inscripciones antiguas en piedra, metal, mármol, bronce, etcétera. Y pues acá es algo muy interesante porque la epigrafía podría verse relacionada, por ejemplo, en esta película que a mí me gusta mucho. Se llama Así en la tierra como en el infierno. Creo que también está en Netflix, al igual que en otras plataformas. Ustedes la pueden buscar. Es muy interesante porque esta persona es una historiadora y está en búsqueda de la piedra filosofal. Una piedra que supuestamente pues hace inmortal a las personas, ¿verdad? Como que cura heridas y eso. Entonces acá justamente cuando van descendiendo las catacumbas se encuentran con las puertas del infierno, entre comillas. Y acá dice, por ejemplo, abandone la esperanza todo aquel que entre acá, que es como el significado cuando uno entra al infierno, ¿verdad? Pero acá se ve que está en piedra y sería trabajo de la epigrafía. La filología enseña las lenguas que están en los escritos, los documentos de distintos pueblos o épocas. En este caso, pues por acá tengo esta imagen también. Y la diplomática enseña a juzgar la falsedad o autenticidad de los documentos antiguos de carácter oficial, o sea, los diplomas. La numismática es la ciencia de las monedas y medallas antiguas. Si ustedes vieron Hércules, por ejemplo, pues ustedes se estarán dando cuenta de que en la caricatura de Hércules él llevaba una medalla colgada en el cuello. Entonces este es trabajo de la numismática. También la heráldica, ciencia de los escudos y blasones. Por acá tengo esta imagen también de un escudo. Y la eclíptica, ciencia de los grabados, etcétera. Un anillo con un grabado. También tenemos las eras históricas, los puntos de partida de los que se han servido los distintos pueblos y épocas para contar el tiempo han originado las eras históricas. Por ejemplo, la era de las Olimpiadas, utilizada por los antiguos griegos, arranca del año 776 a.C. La era de la fundación de Roma toma como punto de partida el año 753 a.C., que fue la fecha de la fundación de Roma, y también la era de las Lágidas o de Filipo, que comienza el 12 de noviembre de 324 a.C. y fue usada en Egipto. La era de la era de las Seleucidas comienza a contar el año 312 a.C., fue utilizada en el Próximo Oriente. La era hispánica desde el año 38 a.C. hasta muy avanzada la Edad Media. La era cristiana, que es la en la que nos encontramos actualmente, pues cuenta el tiempo a partir del nacimiento de Cristo, porque estamos en el año 2023. ¿Desde qué? Desde el nacimiento de Cristo. Entonces estamos en la era cristiana. La era de lo que viene siendo de los mártires, por ejemplo, comienza en el año 284 después de Cristo, y Hegira, pues utilizada por los musulmanes, comienza a contar el 15 de julio del año 622 de nuestra era, fecha que Mahoma huyó de la Meca a Medina. Aparte de, como vimos por acá arriba, las eras históricas, también tenemos las edades. En este caso, la Edad Antigua, que comienza, bueno, desde el comienzo de la historia hasta la caída del Imperio Romano en Occidente, en el año 476. La Edad Media, desde el 476 hasta la caída del Constantinopla en poder de los turcos en el año 1453. La Edad Moderna, desde 1453 hasta el comienzo de la Revolución Francesa en el año 1789, y la Edad Contemporánea, que es la de nuestros días, desde 1789 hasta nuestros días. Por ejemplo, acá tenemos la ilustración de la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Contemporánea. La Edad Moderna, por ejemplo, cuando Colón vino a América. Y bueno, eso sería prácticamente todo por el capítulo 1 del libro de Historia de Guatemala. Para mí ha sido un placer el poder saludarlos y espero de que si tienen alguna duda pues me la dejen por acá abajo en los comentarios. Les agradezco mucho por su tiempo y hasta pronto.